Konrad Kurze, el rey del terror. La historia de Konrad Kurze es una tragedia forjada en la negrura absoluta. A diferencia de sus hermanos, acogidos por familias o clanes tras la dispersión de los primarcas, la cápsula de Kurze impactó con una violencia inaudita en Nostramo. Su nave atravesó la corteza y el manto de adamantio del planeta, hundiéndolo en las profundidades de un mundo de noche perpetua. Nostramo era un purgatorio industrial. Su sol moribundo apenas tocaba la superficie, y la población vivía esclavizada en minas y refinerías para enriquecer a una élite corrupta. En este entorno, donde el suicidio era el único control de natalidad efectivo y el crimen reinaba sin oposición, el joven primarca tuvo que criarse solo. Sobrevivió en la subcolmena de Nostramo Quintus, alimentándose de bestias que cazaba y atormentado por visiones horripilantes de un futuro oscuro que jamás lo abandonaría. El ascenso del acechante nocturno. El sentido de justicia de Kurz era absoluto y brutal. Lo que comenzó como intervenciones menores ante injusticias, pronto escaló a una campaña de terror sistemático. Los criminales empezaron a aparecer destripados, oficiales corruptos colgaban de las ventanas y los desagües se atascaban con restos humanos. El miedo transformó la sociedad. El crimen desapareció casi por completo en un año y se impuso un toque de queda autoimpuesto. Las madres de Nostramo susurraban un nombre para asustar a sus hijos: el acechante nocturno. La piedad es, por lo tanto, una debilidad, un crimen esperando nacer. La piedad hace mucho que ya la expurgué, tanto de mí como de mi legión. Eventualmente, Kurze se rebeló ante los nobles supervivientes y se coronó como el primer monarca de Nostramo Quintus, gobernando como un dictador benévolo pero aterrador. Motivaciones: la filosofía del terror. Konrad Kurze no mataba por placer, al menos no inicialmente. Su motivación principal nacía de una visión retorcida pero absoluta de la justicia. Para él, la piedad no era una virtud, sino una debilidad y un crimen esperando nacer. Creía firmemente que el miedo era la única herramienta capaz de mantener el orden en una galaxia caótica. Su psique estaba fracturada en una dualidad constante. Se sugiere que dentro de él habitaban dos hombres, uno que ansiaba ser justo y correcto, buscando el orden, y otro el acechante nocturno, que había sentido el beso del caos y se alimentaba del miedo de sus víctimas. Su caída y traición final no fueron impulsadas por la ambición, como en el caso de Horus, sino por una necesidad desesperada de validación. Kurze veía al emperador como un hipócrita por condenar sus métodos brutales, mientras el imperio se expandía gracias a ellos. Su muerte voluntaria fue su último argumento. Al permitir que una asesina imperial lo matara, probaba que el emperador usaba las mismas herramientas de muerte que él, dándole la razón final. La muerte no es nada comparada con tener la razón. Armamento y aspecto: el manto de las pesadillas. La presencia física de Kurze era la encarnación de una pesadilla. Aquellos que lo vieron describen unos ojos completamente negros, duros y fríos, vacíos de calidez humana. Su equipo de guerra estaba diseñado para amplificar este terror. La armadura. Vestía una servoarmadura artesanal conocida como el manto de las pesadillas. Lejos de la ornamentación dorada de sus hermanos leales, esta armadura estaba decorada grotescamente con la piel desollada y las entrañas de sus enemigos, un aviso visual de su sentencia. Armamento. Era uno de los primarcas más letales en combate cuerpo a cuerpo. Sus armas predilectas eran un par de cuchillas relámpago, llamadas irónicamente Piedad y Clemencia. Además, utilizaba cuchillos arrojadizos conocidos como creaviudas y un arma de energía con forma de cuchillo de desollar, herramientas perfectas para su estilo de lucha visceral.
Relaciones con los primarcas. Hermandad rota. Konrad Kurze nunca estuvo muy unido a sus hermanos, manteniéndose como un extraño entre semidioses. Sin embargo, hubo interacciones clave que sellaron su destino. Fulgrim, el Fénix. Quizás la relación más trágica. Kurze fue tutelado por Fulgrim al inicio de la Gran Cruzada, y llegó a confiar en él lo suficiente como para confesarle las horribles visiones de muerte que lo atormentaban. Fulgrim, sin embargo, rompió esa confianza al contarle todo a Rogal Dorn, lo que Kurze vivió como una traición imperdonable. Rogal Dorn, el pretoriano. La antítesis de Kurze. Cuando Dorn confrontó a Kurze por sus visiones y métodos, la discusión terminó en violencia. Kurze, enfurecido y superior en el combate 1 contra 1, atacó a los puños imperiales y venció a Dorn en un duelo singular antes de escapar de Terra. Leon el Johnson. El León. Un enemigo formidable. Durante la herejía, Kurze y sus amos de la noche trabaron a los ángeles oscuros en la franja este. Kurze también logró vencer en duelo a el Johnson durante la cruzada de Thramas, demostrando su letalidad contra los mejores espadachines de la hermandad. Horus, el señor de la guerra. Kurze se unió a Horus, no por lealtad ciega, sino porque la rebelión se alineaba con su visión de que el emperador era un falso ídolo. Horus utilizó la brutalidad de los amos de la noche como un arma de terror en Istvan V y más allá. La profecía y la cruzada. La llegada del emperador a Nostramo cumplió una vieja profecía de destrucción que Kurze había visto en sus sueños. Cuando la luz del emperador iluminó las calles empapadas, cegando a los ciudadanos adaptados a la oscuridad, Kurze esperó al final de la avenida. El encuentro fue desgarrador. Asaltado por una visión, Kurze intentó arrancarse los ojos, pero el emperador lo detuvo. Cuando el Señor de la Humanidad le ofreció la paz y un hogar, la respuesta del primarca selló su destino trágico. «Ese no es mi nombre, padre. Soy el acechante nocturno, y sé perfectamente lo que pretendes hacer conmigo». Bajo la tutela de Fulgrim, Kurze tomó el mando de la 8ª Legión, los Amos de la Noche. Instauró el terror como táctica militar suprema. Sus hijos decoraban sus armaduras con imágenes de pesadilla, para someter sistemas enteros mediante el miedo, sin necesidad de disparar una sola bala. La caída, Nostramo y la herejía. La tragedia de la 8ª Legión fue su propia semilla. Mientras Kurze luchaba en la Gran Cruzada, Nostramo recayó en la corrupción sin su vigilante. Los nuevos reclutas enviados a la Legión ya no eran ciudadanos temerosos de la ley, sino los criminales más despiadados y fuertes de las colmenas. Al ver su legión envenenada y atormentado por visiones cada vez más lúcidas, Kurz enloqueció. Tras atacar a Rogal Dorn por una disputa sobre sus visiones, Kurze huyó con su flota de regreso a su hogar. En un acto final de juicio, la flota de los Amos de la Noche bombardeó el punto débil de la corteza de Nostramo, el mismo agujero que hizo su cápsula al llegar, destruyendo el planeta por completo. Durante la herejía de Horus, Kurze se unió al Señor de la Guerra, viendo al emperador como un hipócrita por condenar sus métodos brutales mientras se beneficiaba de ellos. Su guerra ya no fue por conquista, sino por terror puro, asolando la franja este y reteniendo a los ángeles oscuros en la cruzada de Thramas. La vindicación final. Tras la derrota de Horus, Kurze no huyó al ojo del terror como sus hermanos. Se retiró a Tsahualsa, donde construyó un palacio hecho de huesos y carne viva, esperando su inevitable final. Meshen Kalidus fue enviada para matarlo. Kurze, habiendo despedido a sus guardias, permitió que ella entrara. Para él, su muerte a manos de un asesino sancionado por el emperador no era una derrota, sino la prueba definitiva de que sus métodos eran válidos. El imperio usaba el asesinato y el terror igual que él.
Sus últimas palabras resuenan como una sentencia eterna. Tu presencia no me sorprende, asesina. La muerte no es nada comparada con tener la razón. La grabación se corta antes del golpe final, mostrando solo unos ojos negros y fríos, dejando tras de sí una legión fracturada y uno de los mayores enigmas de la historia imperial. Epílogo. El legado de la noche. Incluso después de su muerte en Tsahualsa, la influencia de Curze perdura. Su negativa a huir al ojo del terror con los demás traidores y su decisión de dejarse asesinar dejaron a su legión sin un propósito unificado, dividida en bandas de guerra que siguen propagando el terror que él les enseñó, validando su oscura filosofía milenio tras milenio.